Vamos a presentar al hombre, no creo que necesitemos una presentación. Empecé a escuchar a este hombre hace 15 años cuando me convertí en adventista. Empecé a ver estos videos en línea y pensé, ¿quién es este tipo? ¿De dónde sacó todo esto? ¿Cómo es posible que se le permita decir estas cosas públicamente? Y también escuché los testimonios, los milagros y cómo el Señor lo protegió, entre otras cosas. Y pensé, la investigación fue tan profunda y es realmente asombrosa. Publiqué en Facebook sobre su llegada. Y cuando lees el chat es como lo que la gente dice es, soy adventista del séptimo día hoy, soy cristiano hoy gracias a su ministerio y a lo que me ha enseñado y a lo que he aprendido a lo largo de los años. Así que estos videos han llegado a muchísimas personas para Cristo. Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida al hombre al canal. Bienvenido a AMC. Profesor Walter White, ¿cómo está? Estoy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Estamos bien, gracias por estar aquí, nos alegra tenerte. Es un placer. Sí, no hay problema. Sin más preámbulos, tengamos una palabra de oración y entremos de lleno. Padre amoroso en el cielo, te damos las gracias. Alabamos tu nombre, gracias por la oportunidad de hablar, de escuchar, de aprender. Padre, dijiste que a la multitud de sabiduría se les establecen propósitos. Y oramos para que la sabiduría que le has dado a Walter White a lo largo de los años, Padre, como ministro experimentado, oramos para que esa sabiduría sea compartida con el pueblo de Dios hoy, para que podamos encontrar el ánimo, la fuerza y el poder espiritual que necesitamos para avanzar en nuestro camino de fe. Bendícenos, te lo pedimos, toma el control de este internet, de estas ondas de radio, toma el control de estas tecnologías también. Úsalos como un conducto para ministrar a los corazones de las personas que escuchan en este momento. Es nuestra oración, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Hubo algún ministerio o persona adventista del séptimo día en particular que pudieras decir que realmente te ayudó a confirmar dónde la Biblia era más precisa? Bueno, entré en contacto con un carpintero que era ebanista, hacía cocinas a medida y yo estaba renovando mi casa en ese momento. Y me dio un folleto que básicamente decía que la Iglesia Católica Romana había cambiado los mandamientos de Dios. Me dio un folleto con 3 conjuntos de mandamientos, uno del Catecismo Católico, uno de la Biblia y uno del Catecismo Luterano. Y tanto el luterano como el católico eran diferentes del bíblico. Así que eso fue el comienzo de todo y me dio algunos estudios bíblicos. Pasamos toda la noche, la primera vez que vino a mi casa, estudiamos Daniel y Apocalipsis en una sola noche, así que prácticamente ni dormimos y a partir de entonces me involucré con algunas personas de la iglesia. Y por cierto, en aquellos días no había ministerios realmente independientes dentro del mundo adventista. El mensaje era llevado por la iglesia y las cosas han cambiado en estos días. Así que los ministerios adventistas independientes comenzaron mucho más tarde porque algunos sentían que tal vez no se estaba haciendo lo suficiente para difundir este mensaje. Así que así fue como surgió. Así que esa persona fue muy prominente en mi experiencia adventista temprana. Y luego luego tuviste que aprender las otras cosas más o menos. Por cierto, me bautizaron sin saber nada sobre el espíritu de profecía. De hecho, nunca había oído hasta después de ser bautizado de un nombre como digamos Elena de White o algo así. Nadie me dio ninguna instrucción sobre la reforma de la salud ni nada por el estilo. Simplemente me di cuenta de que esta gente es rara. Comen hierba. ¿Qué les pasa? Así que tuve que aprender eso por mí mismo. Así que tuve algunas experiencias interesantes. Estaba solo en una granja y un día mi esposa y yo nos miramos y estábamos convencidos del alcohol que estábamos bebiendo. Tenía un bar enorme en mi casa y una bodega llena de vinos finos y demás, y sentí que algo andaba mal.
Así que por nuestra cuenta decidimos que ya no íbamos a seguir así. ¿Qué íbamos a hacer con ese vino? ¿Lo íbamos a vender porque se puede conseguir mucho dinero por él? No, si no te lo vas a tomar tú mismo, ¿por qué querrías dárselo a otra persona? Y la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello. Así que lo tiré por el inodoro y teníamos una fosa séptica y la fosa séptica se atascó. No pudo soportar el contenido de alcohol. Sí, así fue como pasó. Y luego pasó lo mismo con la dieta carnívora que estaba siguiendo. Un día tuvimos esta convicción y entonces alguien me llamó y se quejó del espíritu de profecía y de Elena de White y me dijo que yo era un ocultista por la estupidez de esos escritos. Y yo nunca había oído hablar de esa mujer. Entonces le dije a mi esposa, ¿quién es esta señora de la que todos hablan? Y habían traído libros, pero nunca los leí. Así que estaba demasiado ocupado. Así que fuimos a estos libros en una caja que nos había dado. Y aquí agarré el primer libro que agarré, que se llamaba El deseado de todas las gentes. Y mi esposa, digamos desafortunadamente, agarró uno que se llamaba Consejos sobre el régimen alimenticio. Así que eso causó mucha confusión en mi casa. Me lo puedo imaginar. Ahora, ¿qué edad tenía tu hijo durante esa transición? Mi hijo menor tenía unos 3 años cuando todo esto sucedió. Él pudo estar sin entender lo que les estaba pasando a mamá y a papá. Se estaban volviendo más gentiles, más amables, más cariñosos y todas esas cosas maravillosas. Mi hijo mayor tenía unos 12 años. Lo tomó bastante mal porque estaba muy metido en los deportes y la escuela y todas esas cosas. Sí, así que fue un momento muy tumultuoso. Wow, es increíble. Sí, puede ser muy difícil cuando tenemos niños pequeños. Te oí decir al principio que tenías un espíritu argumentativo y luego vi cómo a través de tu testimonio Dios utilizó ese espíritu argumentativo, por ejemplo, cuando el sacerdote estaba de compras y esto no tiene sentido. Así que ese espíritu argumentativo que probablemente no se usó de forma positiva resultó ser exactamente lo que necesitabas para usar tu mente y comprender el poder de Dios y la verdad sobre Dios. Bueno, yo era científico de formación, así que la ciencia tiene un método científico y tiene que haber una causa y un efecto y tiene que ser de alguna manera lógico. Y no habría podido abrazar una religión que no fuera lógica. Así que, curiosamente, estaba muy involucrado en el mundo del ocultismo, que no tenía absolutamente ninguna lógica, pero eso parecía estar bien en ese momento. No sé cómo lo relacionas, pero me alegra tener ahora una religión lógica que define claramente por qué el mundo está en el caos en el que está. Define claramente el origen del caos, define claramente la solución para el caos y nadie más hace eso. La Biblia lo hace de manera impecable. Da el problema y da la solución al problema. Y lo lamentable es que la mayoría de la gente no quiere la solución. Tristemente. Sabes, Walter White, tú también has estado habiendo tenido esta experiencia de conversión. También noté la naturaleza de tu ministerio y algunas de las cosas que has estado predicando. Solo quiero, ya sabes, 249, ¿qué hay de nuevo, profe? Ha estado sucediendo. Es bastante asombroso esos episodios cuando te sientas a escuchar. No sé cómo encuentras el tiempo para juntar algunas de las cosas, pero en fin, esa es otra discusión. Asalto Total ha cambiado mi vida y puedo decir lo mismo de algunos de nuestros espectadores que miran. ¿Podrías darnos un poco sobre la historia detrás de eso? ¿Cómo empezaste con esto? Estabas compartiendo con nosotros tras bambalinas cómo sucedió. ¿Cómo llegaste al punto en que dijiste, bueno, voy a conseguir sus libros y voy a leer de sus libros y voy a exponer todas estas cosas? Y para que la gente pueda entender lo que realmente está sucediendo. ¿Cuál fue la motivación detrás de eso? Bueno, durante años también había estado, como digo, involucrado en el movimiento de la nueva era, en el ocultismo.
Leía muy ávidamente, leí a Alice Bailey, leí los escritos de Blavatsky, leí sobre Wakul, leí sobre todos estos temas. Luego también leí mucho sobre sociedades secretas. Yo mismo estaba involucrado en sociedades secretas. Creo que mi suegro también. Y tuve ocasiones en las que tuve que ayudarlo con algunas cosas y conocí a los principales canales de África, por ejemplo, y lo que me mostraron es que las comunicaciones están a un nivel en el que informan a los gobiernos, a los ministerios de salud, a los organismos deportivos, etcétera, etcétera. Eso me pareció muy fascinante y a niveles muy altos. Y estamos hablando de presidentes, estamos hablando de primeros ministros. Así que tenía esa formación y ahora entré en contacto con la verdad bíblica y la profecía bíblica. Y de alguna manera tuve que reconciliarme y decir, bueno, ¿qué hay aquí? Así que hice un estudio muy profundo sobre esto y tuve experiencias milagrosas al conocer gente y gente que venía a mí, masones de alto rango y gente de sociedades secretas y gente de la policía secreta, por ejemplo. Y, y entonces todos estos temas se unieron y comencé a preparar una serie. Y eso fue hace unos 38 años. Y cuando me invitaron por primera vez a predicar en Europa, prediqué principalmente sobre la ciencia y la evolución versus la Biblia. Y comencé a predicar sobre el mensaje de salud. Eso no sentó bien porque toda la investigación en la que participé estaba relacionada con la dieta basada en plantas. Y el mundo no estaba preparado para ello. Así que me metí en muchos problemas. Luego di 2 conferencias sobre la influencia del mundo oculto en la religión y cómo ambos se orientan de forma antagónica. Esto fue en Alemania y el público alemán, y en particular los líderes de la iglesia, fueron extremadamente críticos. No les importó tanto la evolución, aunque también recibí muchas críticas por ello, tanto de dentro como de afuera. Y el mensaje sobre la salud no fue bien recibido, porque ¿cómo se puede propagar una dieta vegana? Nadie puede vivir solo de plantas. Eso fue hace 38 años. No existía la posibilidad de ir a un supermercado y encontrar algo sano para comer. Así que la gente estaba dividida. Unos estaban totalmente a favor y otros totalmente en contra. No parecía haber término medio. O te encantaba o lo odiabas. Y luego di estas 2 conferencias sobre mis experiencias ocultistas y cómo interactúan con la religión. Y eso provocó la explosión nuclear. Entonces la gente dijo, bueno, esto está yendo demasiado lejos. No tienes ninguna evidencia de nada de esto. ¿Y quién es Blavatsky? En cualquier caso, nadie ha oído hablar de esta persona. ¿Y quién es este? ¿Y quién es aquel? Y estás hablando de las Naciones Unidas, estás hablando de estas organizaciones y vamos a tener muchos problemas con los gobiernos y no necesitamos este tipo de cosas. Y no tienes ningún respaldo para tu teoría. ¿Podrías dejar de hablar de eso, por favor? Así que me impusieron una especie de silencio para que dejara de predicar sobre eso. Y dije, pero esto es cierto. Pero no cité muchas de las fuentes. Estaba hablando de memoria y entonces dijeron que no había evidencia. Así que volví a Sudáfrica y tenía 2 opciones. O me quedaba callado y no decía nada, o daba tantas citas y tantas referencias que se ahogaban en ellas. Y así mis 2 conferencias terminaron siendo 36 conferencias con cientos y cientos y cientos
de citas. Y entonces la gente empezó a decir, no, todas estas citas no existen, y empezaron a investigar, y entonces un tipo brillante tras otro y un tipo escéptico tras otro volvieron y dijeron, sabes, lo comprobé y realmente dice eso. No puedo creerlo. ¿Es esto realmente cierto? Y así es como se desarrolló. Y entonces decidieron dar más bien la ley del hielo, y porque sabían que cada vez que iban a decir que esto no era cierto, iban a obtener 36 en lugar de 2. Así es como sucedió. Sí. Muchas gracias por eso. Muy poderoso. Muy, muy poderoso. Entonces, ¿podríamos hablar un poco sobre la profecía bíblica? Porque algunos de tus estudios son muy proféticos en naturaleza y una investigación profunda. Por cierto, realmente desearía poder pasar una hora en tu biblioteca o tal vez ir a tu computadora y simplemente mirar alguno de tus archivos y decir, bueno, ¿con qué puedo meterme? Por cierto, soy un adicto a los libros. Me alegra que lo seas. Esa es la única manera de desentrañar todas estas cosas. Como dice este tipo, los únicos que creen en la conspiración son los que la han estudiado. Así que Y también Internet está como, están borrando muchas cosas, muchos materiales están siendo borrados. Hay como una pelea en Wikipedia ahora mismo y creo que hay muchos sacerdotes católicos detrás de escena que están reinterpretando el registro histórico de maneras muy preocupantes. Así que ahora tenemos que ir a los libros para obtener las cosas. si puedo ser franco, entonces puedo decir directamente que el movimiento jesuita de la Contrarreforma es directamente responsable de borrar la mayor parte de la verdadera historia de este mundo. Las enciclopedias han sido reescritas, los medios están bajo su control. Oirás lo que se supone que debes oír. Y por eso es necesario tener estas cosas. Así que me aseguré de citar de primera mano. Me aseguré de conseguir los libros que no se pueden comprar. Y heredé muchos de ellos de mi suegro. Pero algunos de los más esotéricos los conseguí por medios milagrosos. En mi testimonio hablo de algunos de ellos. Así que de hecho tengo estos libros. Entonces la gente quiere discutir. Simplemente me río de ellos porque no saben. Tengo la literatura y sé lo que dice. Y sé que la masonería es una religión luciferina. Y sé que la filosofía de las Naciones Unidas, en su esencia, es una filosofía luciferina. Así que no importa cuántos cristianos haya que asistan a estas organizaciones, no son conscientes de ello porque no están en el círculo interno y por lo tanto no lo sabrán. Así que estos son solo problemas que se obtienen de mucha lectura y de leer de primera mano, lo cual no recomendaría porque te adentras en un laberinto y puedes quedar fascinado con eso. La razón por la que pude hacerlo es porque no estaba investigando para descubrir qué decía. Estaba investigando desde afuera, tratando de descubrir por qué está mal, por qué estuve allí y salí. No soy un pequeño adventista de pura cepa que trata de ver lo que dice el diablo. No le sugiero eso a nadie. Así que mejor aléjate de eso. Y las citas que daré serán para corroborar hechos bíblicos. Así que no es para despertar el interés en las prácticas luciferinas, sino más bien para hacer que la gente sea consciente del peligro y la trampa de esa organización. Sí. Sí, wow. Alabado sea Dios por ese consejo, porque sé que muchos de nosotros sentimos que estamos muy atrasados y necesitamos tratar de leer todo y conseguir diferentes libros y entenderlo todo. ¿Qué les dirías a quienes simplemente quieren acercarse a Cristo y ser intencionales? ¿Qué les aconsejarías hacer en este punto? Bueno, la Biblia y el espíritu de profecía, si solo tuvieras eso en tu biblioteca, probablemente serías un hombre muy rico, espiritualmente hablando. No me gusta leer cosas que filtran lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía a través de alguna tercera entidad o alguna mente teológica. Me gusta saber qué dijo Dios. Dame una traducción directa, por favor.
No me des una filtrada por alguna mente. ¿Y qué dice el espíritu de profecía? No me digas lo que dice. Dame las citas para que pueda comprobarlo yo mismo. Eso es lo que me gusta. Y sabes, lo que hace que la Biblia cobre vida para mí es la tipología. Si estudias los tipos en la Biblia, es imposible que seas un infiel y es imposible que no creas que Dios es el autor de ese libro. Me refiero a las historias tipológicas, la profundidad de los significados tipológicos, la ofrenda por el pecado, el holocausto, la ofrenda de grano, la historia de Adán cayendo en un sueño profundo y luego dando a luz a Eva. Todas estas son tipologías del plan de salvación y todas son tan increíblemente profundas, tan hermosas y tan bien construidas y se extienden a lo largo de 1500 años sin una sola contradicción, que cuando empiezas a estudiarlas, te das cuenta de que este es un libro inspirado. Ningún ser humano podría haber concebido jamás algo de esa naturaleza. Así que me río de esa gente que piensa que la Biblia fue escrita por hombres barbudos con experiencia cavernícola. Eso es ridículo. Ellos leen algo como Pablo, no lo entienden y quieren darle una experiencia cavernícola. O sea, es ridículo. Vean las películas, cómo representan a Juan el Bautista como un hombre salvaje, como si acabara de salir de las tumbas, y mucho menos de otro lugar. Es tan gracioso que digas eso porque se lo dije a mi esposo, esta gente no se ve bien. No, definitivamente no se ven bien. Se ven bastante tristes. Sí, es verdad. He estudiado la Biblia, he estudiado el Corán, he estudiado los escritos védicos, he estudiado los escritos esotéricos. No hay ningún libro que puedas leer 50,000 veces y leer un libro nuevo cada vez. Solo hay uno que hace eso, y esa es la Biblia. Todos los demás lo lees una vez, lo lees 2 veces y te aburres. Pero este es especial. Encontrarás cosas nuevas, nuevas profundidades. Increíble. Quiero decir, historias tontas en la Biblia que simplemente pasas por alto. Ya sabes, alguien pierde la cabeza de un hacha y dice, Padre mío, perdí la cabeza de un hacha. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y la cosa era prestada. Tira un palo al agua y la cosa flotará. Quiero decir, esa es una historia ridícula. ¿Quién se va a creer eso, verdad? Pero la cabeza de un hacha es un objeto muerto. Y cuando estuvo en las profundidades, eso significa que se perdió para siempre. Porque miras a Cristo, Él citará los salmos y dirá que las profundidades lo han cubierto. Así que cuando estabas en las profundidades, estabas en un estado perdido totalmente. Así que aquí había algo que estaba físicamente muerto. La cabeza de un hacha no tiene vida y estaba en las profundidades. Se perdió para siempre y tomó una rama. ¿Y quién es la rama? La rama es Cristo, quien la puso en el agua para darle a algo que está totalmente muerto, que ni siquiera tiene vida para que flote y tome la cosa. Y fue prestada porque todos tenemos una vida prestada. Quiero decir, hay tanta profundidad en ello. Si empiezas a mirarlo tipológicamente y empiezas a estudiar estas historias y lees sobre Isaac y la madera que le pusieron en la espalda y lo llevaron a la misma montaña donde Cristo fue crucificado y se encontró un sustituto y todo el plan de salvación se llevó a cabo en la vida de una persona. Quiero decir, ¿cómo puedes empezar a negar la inspiración divina de la Biblia? Es simplemente alucinante. Amén. Entonces la pregunta yo también la tenía y la vi aquí. Pensé que iba a guardarla para el final. Entonces, ¿esa joven alguna vez descubrió que ella fue un catalizador para tu fe? Creo que fue unos 20 o 25 años después que ella, para su gran sorpresa, descubrió que este ateo beligerante se había convertido en creyente y ella me contactó. Era una joven adventista que se había mudado a Estados Unidos y se casó con un pastor adventista. Así que sí, me contactó y pude disculparme por mis acciones.
hacer llorar a esa joven. Eso es genial. ¿Qué les pasa a estos profesores hoy en día? Deben entender que están tratando con la ciencia de este mundo. ¿Se imaginan a alguien como Dawkins o Hawkins o alguno de ellos a quien le digan que su ciencia es patética? ¿Cómo reaccionarían? Y luego frente a estudiantes que se supone que deben absorber cada palabra que sale de su boca y su futuro depende de ello porque tienen que regurgitarlo en un examen. No se puede permitir este tipo de disidencia en un aula. Así que no me disculpo por cómo actué, pero tenía que defender la ciencia contra esta vil intrusión de una deidad. Sí, esa es la mentalidad. Hoy en día están ocurriendo muchos eventos proféticos y me interesa escuchar tu opinión. Tenemos la guerra en Irán, está el tema esotérico del que hablas, Alice Bailey, supuestamente creo que dijo el año jerárquico, la externalización de la jerarquía a la que se refirió. Dijo en 2025, sí. Para el 2025 hizo esa referencia, así que estamos en el 2026. Entonces, ¿cuánto peor están las cosas ahora? Entonces, ¿qué cosas ves que están sucediendo proféticamente que indican desde tu perspectiva que no solo estamos viviendo en los últimos tiempos, sino que, como dice Elena de White, los movimientos finales serán rápidos? Bueno, en realidad cuando lo descompones en sus componentes básicos no es tan complicado, porque se nos dice que la entidad política impondrá la marca de la bestia. Entonces, si una entidad política, y según todos los estudios que tenemos, está bastante claro que esa entidad política son los Estados Unidos de América, el ascenso en el momento adecuado en la profecía y todos estos asuntos que tiene una constitución como cordero. Habla como un dragón, que esta entidad impondrá legislación religiosa, lo que durante décadas pareció altamente improbable, pero ahora ya no es improbable, sino altamente probable y está a la vanguardia en el pensamiento religioso y político de esa nación. Y con la agitación de la batalla entre las dos mentalidades del secularismo y la moral religiosa, es bastante claro que si miras a las figuras políticas, sean quienes sean, en el de Donald Trump, por ejemplo, o en su ejército, que tienen una agenda, y esa es una agenda para imponer la moral religiosa. Y cuando quieres imponer la moral religiosa y se vuelven bastante descarados, quiero decir, tuvimos discusiones con Wilson y tuvimos discusiones con otras entidades, donde dicen que quieren legislar la primera tabla del Decálogo. Ahora, ¿por dónde empezar con la legislación de la primera tabla del Decálogo? Hay que empezar con el cuarto mandamiento, porque hay que reunir a la familia. Hay que tener un día sincronizado de culto y descanso. Hay que tener todas estas cosas. Y viéndolo proféticamente, no hay duda de que quieren legislar el domingo. Y para hacer eso tienen que establecer un sistema casi dominionista para que la religión pueda volver a tener voz. Y el presidente de la Cámara y todos estos están diciendo que la separación de la iglesia se basa en una mala historia, una mala interpretación de los padres fundadores, etcétera, etcétera. Así que esa historia está bien encaminada. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, si vamos a tener legislación moral religiosa, entonces obviamente, ¿cómo vamos a lidiar con las diferentes religiones? Nuestra moral no va a ser la misma que la de, aunque hay interconexiones, pero no va a ser la misma que la de los judíos, no va a ser la misma que la del Islam, no va a ser la misma que la del ateo. Entonces, ¿cómo vamos a regular la sociedad? Bueno, ¿qué tal si le damos a cada religión su propio espacio y cada una lo regula como quiera? Y para eso se necesita algún tipo de acuerdo. Ahora, en lo que respecta a las principales religiones,
Busquemos un acuerdo donde todos podamos decir, de acuerdo, tenemos orígenes similares, tenemos ideales similares, tal vez podamos coexistir. Y ahí es donde entra en juego el acuerdo de Abraham. Y si una nación decide que no puede formar parte del acuerdo de Abraham para vivir pacíficamente en coexistencia con otra religión o con otra mentalidad, porque por la razón que sea tienen un origen superior y una misión particular, que es aniquilar a todos los infieles y a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, bueno, eso no va a funcionar. Así que mejor atacar de antemano esa mentalidad y deshacerse de cualquier idea que pueda perturbar el bien común. Ha habido muchas declaraciones, incluso del propio Donald Trump, de que si el asunto de Irán se resuelve, con suerte todas las naciones islámicas habrán aprendido la lección y se habrán unido al acuerdo de Abraham. Y entonces podrán coexistir pacíficamente. Los judíos tendrán su territorio y se les permitirá existir en paz y con sus normas religiosas vigentes. El mundo islámico podrá hacerlo y el mundo cristiano en su entorno cristiano. Y luego hay un pequeño grupo que dice, disculpen, no lo queremos así, lo queremos de otra manera. No queremos guardar un día que no es honrado por Dios, que no ha sido apartado por Dios. Y por cierto, no se puede hacer del octavo día, al que ustedes llaman el primer día, un día de descanso, porque Dios descansó el séptimo día y honró y bendijo el séptimo día. Eso es lo que Dios dijo. Queremos hacer lo que Dios dijo. No se puede hacer eso en un entorno cristiano. Hay que guardar el domingo, hay que guardar el primer día de la semana. Disculpe, llega un día tarde. Así que hay un problema. Y entonces dijeron, bueno, usted quiere ser como los judíos. Y los judíos dicen, no se le puede permitir guardar el domingo, el sábado, como un judío guarda el sábado, porque eso es solo para los judíos. Entonces recibe la sentencia de muerte en un entorno judío, recibe la sentencia de muerte en un entorno cristiano, está entre la espada y la pared. Hacia ahí vamos. Y creo que está sucediendo muy rápidamente. Y la elección llegará. Ahora, muy bien. Entonces tendrá que aceptar la marca de la bestia. El espíritu de profecía dice claramente que esta batalla se desarrolla en el mundo cristiano. Se desarrolla en el mundo cristiano. Ahora, algunas de las otras religiones, como el Islam, por ejemplo, tienen el viernes como su día de descanso, pero no es un día de descanso porque solo tienen una sesión de oración al mediodía. Sus tiendas están abiertas hasta eso. Las cierran durante 1 hora y media o lo que sea y luego regresan. Su verdadero día de descanso está en línea con el mundo. Su día bancario y todos estos asuntos están alineados con el primer día de la semana. Y creo que estarán perfectamente contentos por el bien de la economía y todo lo demás de tener ciertas superposiciones allí. Así que incluso los judíos, por el bien de la economía, mantendrán ciertas cosas funcionando. Y los ortodoxos tendrán su sábado, etc. Pero una persona que quiere obedecer los mandamientos de Dios y aferrarse al testimonio de Jesús va a estar en una posición muy, muy difícil. Si miras cómo tratan a las personas que tienen una mentalidad diferente, son prescindibles. Simplemente se deshacen de ellos, los eliminan del agua. Así que si vas a tener una mentalidad diferente y perturbar el bien común, entonces mejor ajústate. Quiero decir, tuvimos esa discusión y nos lo dijeron en esas palabras. Es mejor que ustedes, los adventistas, se pasen al primer día de la semana. No, lo siento, no es negociable. Es interesante porque estaba viendo esa presentación que hiciste aquí y quiero decir, ¿fue esa conversación que tuviste con Douglas Wilson? Sí, Douglas Wilson, sí. Sí, es muy interesante. Déjame ver si puedo encontrar esto rápidamente. Algunos de los comentarios que hizo sobre los adventistas del séptimo día son muy interesantes. Cuando le preguntas si dos pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, esta es su respuesta. Miren, escuchen. Pero si somos una organización cristiana
y una nación cristiana, ¿qué pasa si hay diferencias en términos de adorar a Dios dentro del cristianismo? Y el gran problema, por supuesto, será el tema del día de reposo. Entonces, si hay leyes azules y si las leyes azules se propagan, y entonces tendremos una yuxtaposición entre el domingo y el sábado, y las denominaciones cristianas dirán, pero eso es mantener una tradición judía. Pero nosotros argumentaremos que viene del Génesis y mucho antes de que hubiera un judío. Entonces parece que dijiste en CNN que cuando dos caminan juntos deben estar de acuerdo. Bueno, ¿cómo pueden caminar juntos? Y usted afirmó eso en particular con la relación con el Islam. Pero ¿qué pasa si los cristianos caminan juntos y hay una división sobre qué día adorar? Y si ese día debería legislarse, ¿cuál sería la consecuencia? Bien, entonces lo que yo haría, una de las cosas que hay que presupuestar es cuál es la composición demográfica de los cristianos en esta nación cristiana que están construyendo. Si los adventistas del séptimo día son una minoría abrumadora, entonces, ¿qué va a pasar si la mayoría piensa como yo pienso, que es en términos de mera cristiandad, que es muy diferente de denominación, doctrina detallada, entrando en detalles doctrinales? Lo que tendrías es que todas las tiendas cerrarían los domingos y a los adventistas se les permitiría cerrar sus tiendas los sábados. No habría ninguna restricción para ellos. Y luego, si hubiera adventistas que trabajaran para, digamos, sabatistas del primer día, si hubiera adventistas que fueran empleados, tendrías la estructura de las leyes de tal manera que fuera amigable con los adventistas que quisieran tomarse el sábado libre. Y básicamente no hay razón para coaccionar a nadie. Pero tal como se desarrollarían las cosas, la mayoría de las tiendas cerrarían si la mayoría de los cristianos son observadores del primer día. Así que básicamente una mera cristiandad tendría un alto grado de tolerancia religiosa hacia las diferencias denominacionales. En estas circunstancias, sí, tú y yo sabemos a dónde va esto. Me gustaría escuchar tu opinión porque al menos eso es lo que él está diciendo. Y de nuevo, este es solo un hombre, pero sabemos que las cosas no siempre resultan así. Históricamente hablando, ¿qué tendría de malo esta cláusula de exención dada a los adventistas por su observancia del sábado? ¿Cómo se saldrían las cosas del carril? No habrá una cláusula de exención porque luego dijo que es mejor alinearse con la mayoría porque hay muchos problemas graves que deben resolverse. Y si un grupo presiona en otra dirección, entonces pueden sucederles cosas malas y él puede ser tolerante, pero algunos de sus hermanos pueden no ser tan tolerantes como él. Y luego, por supuesto, hubo otras voces que dijeron claramente que los adventistas del séptimo día ni siquiera califican. Así que tendrán que ceder y cambiar de opinión o atenerse a las consecuencias. Así que la Biblia me dice cómo va a terminar. Va a haber presión económica y luego un decreto de muerte porque no son razonables. No trabajan por el bien común. No trabajan por un sistema de leyes establecido, por un sistema que la Biblia llama anticristo. Así que es un asunto muy serio. Siempre me sorprende ver, incluso dentro de nuestras propias filas, gente que cree que Roma ha cambiado y que deberíamos alejarnos de nuestra anticuada teología del cuerno pequeño, del cambio de los tiempos y las leyes y de todos estos asuntos. Y creo que algunas personas muy influyentes tienen esa mentalidad y van a recibir una seria llamada de atención porque Roma nunca cambia. Alabado sea Dios. Es interesante que la gente piense eso, pero de nuevo, este es otro error. Publiqué un video y lo titulé fue El verdadero espíritu del romanismo. Déjenme mostrarles por qué se parece a eso.
Y lo que estaba sucediendo aquí era un protestante hablando con un católico romano, así que es Ryan contra Ben. Ben es el católico, pero quiero que escuchen un comentario que salió de la boca de este católico. Y me lleva de vuelta a las grandes controversias y lo que hemos visto que se les hizo a los reformadores protestantes de la época. Y es como ahí está el espíritu del romanismo en imagen completa. Lo que solíamos hacer con gente como tú era interrogarte así. Y luego si continuabas en tu obstinación te entregábamos a las autoridades civiles para que erradicaran la podredumbre causada por gente como tú. Arrepiéntete de tus caminos. Eres terrible, terrible, terrible. Mira, puedes ser deshonesto si quieres, pero por favor, sé respetuoso. Por favor, sé respetuoso. Sé respetuoso. He estado tratando de mostrarte respeto. Respeto a Dios más que a ti. Haces un trabajo terrible seleccionando lo que te conviene. La Biblia nos dice que mostremos honor a todos. Habla de cómo debemos amarnos unos a otros. Debemos superarnos unos a otros en mostrar honor. Y yo te amo. No parece. Sí, deja de mentir. No tienes que hacer esto. Deja de ser escéptico y di la verdad. Mostrar a otros honor. Eso es lo que dice mi amor por ti. Sí, absolutamente. E incluso si crees que te hice daño, la Biblia dice que no devuelvas mal por mal, sino que procures hacer lo que es honorable a la vista de todos. No estás honorando a Dios mintiendo. No estás honorando a Dios y a la iglesia. Es posible en cuanto dependa de ti. Lo que solíamos hacer con personas como tú es que los interrogábamos y si continuaban en su obstinación, los entregábamos a autoridades civiles para desarraigar la podredumbre causada por personas como tú. Arrepiéntete, arrepiéntete. Vaya, miren eso, no tienes autocontrol. Eres un pecador, eres un mentiroso, eres un mentiroso. Vive en paz con todos. Y aún así, ¿crees que alguien como yo que se aferra a la fe solo en Cristo para salvarme debería ser ejecutado? Mentiroso. ¿Crees que debería ser ejecutado? Creo que debería ser silenciado. Si vivimos en una sociedad cristiana, sí debería ser silenciado. ¿Crees que debería ser quemado? Eres un ateo. Y voy a decir esto. Tú eres un ateo. Vaya. Sabes, después de escuchar eso, quiero saber tu opinión al respecto, Walter, y luego vamos a responder algunas preguntas del público. Yo digo, ¿no ese es el verdadero espíritu del romanismo? ¿No es eso lo que leímos en la historia? Bueno, cuando lees las encíclicas papales, ni siquiera tienes que leer las encíclicas papales. Puedes ver algunos de los discursos de la Fundación Heritage, donde hay gente muy elegante y elocuente. Se nota leguas que son jesuitas. Probablemente asistieron a la Universidad de Georgetown o a la Universidad de Fordham o algunas de esas. Están tan inmersos en el conocimiento de las ideas de Tomás de Aquino, de Agustín y de todos estos individuos. Y lees una encíclica papal. Citarán a Tomás de Aquino aquí, de allá, de todos los aspectos, y lo llamarán el santo y honorable doctor, y esto y aquello, pero su opinión no es diferente de la de ese beligerante individuo que acabamos de escuchar. Y ese árbol tiene que ser cortado y ese individuo que tiene esta mentalidad vil tendrá que ser erradicado como un cáncer para salvar la mentalidad común. Así que ese es un problema muy, muy común y ahí es a donde va a ir. Y ese es el tipo de actitud con la que vamos a lidiar, probablemente a un nivel un poco más intelectual, mezclado con una especie de apariencia de tristeza, pero en realidad ninguna tristeza en absoluto, y un entorno muy educado con el que vamos a lidiar. Así que sí, estas personas piensan así, y desafortunadamente el mundo protestante se ha vuelto tal que piensa exactamente así. Sí, se han vuelto como los propios católicos. Así que tomemos algunas preguntas del público aquí. Vamos a comenzar con la pregunta de Durán. Bien, ¿puede explicar qué tiene que ver Israel y el movimiento sionista con la profecía o con las leyes de los Estados Unidos? Muy bien, puedo ser muy franco. Creo que ya no hay tiempo para abordar esto como un camaleón. El sionismo es un movimiento político. El sionismo no es un movimiento religioso en absoluto, aunque se afirme que lo es.
El sionismo es un movimiento político para establecer un estado político, y el fin último del sionismo es expandir el estado hasta el punto en que el Antiguo Testamento dice que Dios le dio esta tierra a Israel. Israel hoy es una construcción masónica. Israel no es un movimiento impulsado por Dios, porque es una construcción masónica y deriva de una teología jesuita. Y todas las naciones participaron en este asunto. Esta decisión se tomó probablemente hace mucho tiempo, y la idea es establecer un estado judío donde los judíos puedan volver a gobernar. Ahora, no soy antisemita. Me han acusado de serlo porque digo cosas como que si estás en Cristo, eres descendiente de Abraham y heredero según la promesa, que es un versículo bíblico. Y puedo citar el espíritu de profecía que dice que como nación están abandonados para siempre por Dios porque han rechazado al Mesías, pero no como pueblo. Como pueblo tienen las escrituras a su disposición. Tienen la riqueza del Antiguo Testamento. Pueden tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. E incluso algunos de los movimientos judíos mesiánicos de hoy que aceptan a Cristo no lo aceptan como nosotros lo aceptamos. Lo aceptan como un libertador nacional. No, no es un libertador nacional. Es un libertador de aquellos que creen en Él. Porque la Biblia tiene una palabra muy fuerte que dice todo aquel. No habla de una entidad política o una entidad racial. La palabra es todo aquel que cree en Él. Y como nación, si están abandonados para siempre por Dios, y algunas personas dirán, ¿cómo puede el espíritu de profecía o cómo puede Elena de White hacer una declaración tan dura? Bueno, ¿qué significa tu casa te ha sido dejada desierta? No quedará piedra sobre piedra. Y entonces la nación judía fue dispersada. Y la gran destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y una destrucción aún mayor bajo el emperador Adriano, quien dispersó a toda la nación judía. Luego toda la historia del surgimiento del Islam y las cruzadas, que fueron un movimiento básicamente para ejercer la superioridad cristiana sobre la tierra santa y las áreas santas. Así que tienes todos estos lugares santos. Solo hay un lugar santo, y ahí es donde Cristo está presente, y ahí es donde 2 o 3 se reunirán en su nombre. No es necesaria ninguna peregrinación, nada de eso es necesario. Es útil en términos de arqueología para obtener alguna corroboración de lo que sucedió allí en tiempos bíblicos, pero como nación están abandonados para siempre por Dios. Así que toda la nación, todo el tema del sionismo, no es algo que encuentres en la Biblia. No hay 2 planes dobles para los cristianos y otro para los judíos. No hay 2 dispensaciones. No hay 2 novias. Hay una sola novia. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Esa es la novia. Así que el sionismo es una construcción política impulsada por ideas masónicas. Su objetivo es reunir a quienes han rechazado a Cristo como su Salvador personal en una nación judía donde puedan restablecer su templo, donde ni una piedra debe estar sobre otra, porque el templo que se construye es un templo espiritual, y todo aquel que acepta a Cristo es injertado en ese templo como una piedra viva. Pedro lo deja muy claro. Ustedes son piedras vivas, incorporadas a una casa espiritual. Ese es el templo de Dios que se está construyendo ahora mismo. Construir un templo de piedra de nuevo es una blasfemia. Es una negación de la expiación, es una negación de lo que Cristo hizo, y de eso se trata toda esta situación.
Y luego están los ortodoxos que dicen que no aceptarán a Cristo. Como dijo uno de sus miembros del Sanedrín, preferimos ir a Auschwitz antes que aceptar a Cristo. Bueno, lo siento mucho, amigo mío, pero si rechazas a Cristo, estás rechazando la única ala a la que puedes recurrir en tiempos de angustia. Así que la nación judía es una construcción política católica romana, una sociedad secreta que tiene como valor bíblico, aparte de una distracción de la verdad, ningún valor. Ningún valor. Eso es bastante directo, pero así es. Sí, yo también lo siento así. Gracias por esa respuesta. Bien, nuestra siguiente pregunta viene de JC for Show 8221. ¿Seré salvo si sigo los 10 mandamientos? ¿Me arrepiento, guardo el sábado y me creman? ¿Está bien eso o necesito ser enterrado? Muy bien, no serás salvo por guardar los mandamientos, pero tampoco serás salvo por ignorarlos. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieres guardar los 10 mandamientos? ¿Es porque lo amas? ¿Porque Él te redimió del estado en que te encontrabas y te convenció de que estos principios son la forma más lógica de ordenar una sociedad para que el pecado nunca vuelva a levantar la cabeza? Así que guardo los mandamientos porque Cristo me convenció de que esa es la forma de gobierno bajo la cual quiero vivir. Sería maravilloso si nunca tuviera que ponerle un candado a mi auto o a mi puerta, donde pudiera caminar por las calles, donde una mujer y mi esposa estuvieran seguras, sin importar en qué callejón oscuro caminaran, donde nadie te mienta, nadie te engañe, nadie quiera matarte, donde la gente te honre porque eres padre o madre o lo que sea. Y los primeros 4 mandamientos se refieren a Dios. ¿Qué sociedad sería esa? Y yo respaldaría tal. ¿Cómo se llama? Un escrito blanco. Una ley estatutaria para cualquier sociedad. Así que esa es la sociedad bajo la cual me gustaría vivir, y quien la preside es un rey y su nombre es Jesús. Así que ese es el único rey al que honraría, porque lo haría porque me ama y no porque quiera coaccionarme u obligarme. Por eso guardo los 10 mandamientos, no porque me den un pasaje al cielo, sino porque acepto el gobierno tal como Dios lo ha proclamado, porque es lógico y tiene sentido para mí. Dicho esto, ¿qué pasa si me creman? Bueno, entonces me temo que estarás en un gran problema porque Dios ya no podrá encontrarte. Estarás por todas partes. No, en realidad te estoy bromeando. Lo siento. Esa es una mentalidad católica. Es decir, tomemos a Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma. Murió de muerte natural, aunque realmente querían quemarlo en la hoguera. Y luego, en el Concilio de Constanza, cuando finalmente se deshicieron de uno de sus estudiantes, que era Juan Hus, decidieron quemar a Hus en la hoguera por sus herejías. Y se dieron cuenta de que sus herejías provenían de los escritos de Wycliffe. Así que decidieron desenterrarlo y quemar sus huesos, molerlos hasta convertirlos en polvo y arrojarlos al río Swift. Y eso debería eliminarlo para siempre. Y todo supuesto hereje que haya sido quemado en la hoguera hasta convertirse en cenizas se perderá si esa filosofía de la cremación fuera cierta, que Dios no puede encontrarte. Dios no depende de la anatomía que tienes en el momento de tu muerte para reconstruirte. Por cierto, cada 8 años, más o menos, tu cuerpo consiste en moléculas totalmente reemplazadas. Entonces, ¿qué moléculas va a usar para reconstruirte? ¿Las que tenías cuando eras joven o las que tenías cuando eras viejo? ¿Cuando ya la has cambiado unas 8 o 10 veces? No. Dios no depende de tu anatomía física ni de tu composición física para reconstruirte. Te tiene en su disco duro, tiene tu carácter, tu modo de pensar, lo sabe todo al respecto. Y por cierto, estás obteniendo un cuerpo mejor. Las piezas de repuesto con las que viene ni siquiera se comparan con lo que tenemos ahora, que es bastante miserable. Así que espero que no me construya del desastre del que estoy hecho ahora.
obtendré un cuerpo nuevo. Y eso Dios puede hacerlo solo con decir la palabra. Pero el plano de quién eres, eso se instalará en ti. Tu carácter y lo que es la base de tu fe y tu sistema de creencias. Eso pasará y ese serás tú. Amén. Eso fue hermoso. Fue muy bueno. Bien. Tenemos otra pregunta de Durán aquí. ¿Puedes decirme algo sobre el Espíritu Santo? He estado luchando con la doctrina de la Trinidad desde que un amigo muy cercano me mostró el texto que sugiere la pregunta que voy a seguir leyendo. Sugiere que no es Dios. No quiero enviar rechazando nuestra doctrina sobre ese tema, pero el adoctrinamiento que tiene, lo siento, pero la información que tiene es muy creíble, y más cuando hablas de la certificación del bautismo antes y lo que dice ahora. Muy bien, James, recuerdo que tuviste un programa, corrígeme si me equivoco, con Randy Skid sobre la Trinidad y dijiste que no ibas a discutir más sobre este tema. Esto es lo que crees, lo tomas o lo dejas y no vengas con ningún contraargumento. ¿Es correcto? ¿Es eso en resumen lo que pasó en ese programa en particular? Sí, Bien, de acuerdo. Se mencionó el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1. Absolutamente. sí, Sí, el Espíritu se movía sobre el agua, ¿verdad? Se mencionó al Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Hubo una voz del cielo, ese era el Padre. Estaba el Hijo que acababa de salir del agua y luego estaba el Espíritu que descendió sobre él, ¿verdad? Entonces estaban los tres allí. Entonces te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego y túnicas blancas y colirio. ¿No es ese el mensaje a los laodicenses? Entonces el oro representa el carácter de la divinidad que está encarnado en el Padre. La túnica blanca está encarnada en Cristo. ¿De dónde viene el colirio? ¿Qué abre la mente, el entendimiento? ¿No es el Espíritu Santo? En la Biblia se encuentran todas estas cosas hermosas. El Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio y da testimonio de Cristo. Así que si yo diera testimonio de alguien, no me convertiría en esa persona. Soy un representante. No presento a Cristo, lo represento. Solo soy una voz que clama en el desierto. En cuanto a la deidad de estas tres entidades, si se realiza un estudio bíblico serio, se encontrará que las tres merecen el nombre de Yahvé. No quiero entrar ahora en la doctrina de la Trinidad, porque recibiré 1,000,000 de correos electrónicos diciendo que estamos locos y demás. Pero si se quiere ser coherente, y solo hay uno que es Dios, y tiene que ser el Padre, entonces los otros dos deben ser generados o creados de alguna manera. Y dicen, no, creado, engendrado. Pero engendrado significa monogenes, único, el único, y uno en quien habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En él estaba la vida no prestada, no derivada. ¿Qué significa eso? Y si tomas la doctrina católica, entonces Cristo fue engendrado y el Espíritu Santo fue insuflado a la existencia. Así que son secundarios. No, estaban allí desde el principio. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Y lees Juan capítulo 1 y dice, en él estaba la vida. Y Elena de White agrega la palabra no prestada, no derivada, pero está tan claramente descrito allí. Y esta vida era la luz del mundo, y la luz resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Es uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Sabes qué? Estoy en el punto en el que estás tú.
Eso es lo que creo. Si no quieres creerlo, estás en tu derecho, pero esa es la realidad. El Espíritu Santo es tan Dios como Jesucristo, como el Padre, y son uno en propósito. La palabra usada allí en Génesis capítulo 1 es plural. Elohim creó, y Elohim no es singular, es plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se dirige? El rabino judío dice a los ángeles. Perdón, los ángeles no pueden crear. Hagamos al hombre. Tiene que ser a alguien más a quien se dirige. Se dirige al Hijo. Y el Hijo realmente pronunció las palabras y creó todo. Por Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, ¿qué tan claro quieres que sea? En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. No quiero hablar más con esta gente sobre este tema. Si no quieres creerlo, adelante. Si quieres creer la versión católica, que fue una versión generada, adelante. Pero Él tenía vida no prestada, no derivada. Por eso puede ponerla, por eso puede tomarla y por eso puede dármela a mí. Y mi esperanza está en Él, que su voz me resucitará. Amén, amén. Eso es algo poderoso, ¿sabes? Cuando hablas, puedes ver que la palabra está simplemente incrustada en tu espíritu, en tu alma. Es simplemente la naturaleza, la nueva naturaleza. El poder de Dios realmente reside en cómo articulas y compartes lo que Dios te ha dado. Y creo que eso es algo que todos podemos tomar y reconocer que ahí es donde necesitamos estar. Necesitamos estar estudiando la palabra. Podemos decir que eres un hombre de profundo estudio. Eso es amable de tu parte, eso es amable de tu parte. Puedo decir que hay dos cosas que me molestan. Hay dos cosas que me molestan. Cualquiera que quiera hacer a Cristo menos de lo que es, o cualquiera que quiera hacerse igual a Él. Esas dos cosas me molestan. Alabado sea Dios, y solo necesitamos estudiar y mostrarnos aprobados. Y lo que dijiste, el Espíritu Santo se revelará. Vamos a escuchar a mucha gente tratando de convencernos de que la palabra de Dios no es verdad, tratando de provocarnos a dudar y a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Y necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe y saber por qué creemos lo que creemos. Y eso viene con un estudio profundo de la palabra de Dios y además del espíritu de profecía. Exacto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Por eso quiero una traducción que me dé las palabras exactas que Jesús dijo o que el Espíritu Santo habló a las entidades que lo escribieron con sus propias palabras. Pero quiero tener una traducción directa. Quiero saber lo que Dios dice, y si Dios lo dijo, lo creo, y eso es todo. Porque cualquier duda que he tenido en mis 39 años como cristiano ha sido abrumadoramente enterrada por la belleza de la verdad presentada en cualquier forma. ¿Hubo momentos en que tuve dudas? Claro que las hubo. ¿Hubo momentos en que cuestioné versículos de la Biblia o el espíritu de profecía? Por supuesto. No sería humano si no las tuviera. Pero me propuse no hacer públicas mis dudas hasta estar convencido de que eran ciertas o erróneas. Y a veces, durante años, no obtenía una respuesta. Y entonces, de repente algo te golpeaba, como un rayo. Esto es lo que he estado buscando durante 3 años. Y si eso te sucede 100, 200, 300 veces, eventualmente dices, me rindo. Acepto cada palabra como la palabra de Dios. Nunca jamás en toda mi experiencia cristiana he tenido razón en una discusión con Dios. Siempre he perdido y Él siempre ha ganado, y así seguirá siendo. Eso es tan cierto, tan cierto. Amén. Tenemos una pregunta de Rebeca 7777. ¿Estaban los dinosaurios en el arca de Noé? ¿Y cuáles eran los animales que se fusionaron, hombres y bestias, de los que escribió la hermana Elena de White? Bueno, esa es una pregunta muy común. Bueno, dinosaurios. Encontramos dinosaurios representados en pinturas rupestres,
Los encontramos en piedras de Ica, los encontramos en sociedades completamente normales que vivieron después del diluvio, como los incas y todos esos. La respuesta es sí, está en todas partes. Y si lees las leyendas de dragones y criaturas de fuego y todas esas criaturas de las que lees, algunas de ellas están en un contexto totalmente histórico, sin ninguna mitología asociada. Así que sí, creo que algunas de estas criaturas estaban en el arca y que algunas de ellas fueron cazadas hasta la extinción. Nadie habría creído que existieran leones en Oriente Medio o en Babilonia hasta que se descubrió la puerta de Ishtar. Y ves todos esos leones y todos esos relieves de los asirios cazando leones. Y bueno, ya no existen allí. Eso no significa que no existieran en el pasado. Lo mismo ocurre con los dinosaurios. Entonces, ¿qué son estas criaturas amalgamadas? Bueno, si analizamos esa frase en el espíritu de profecía, desde un punto de vista gramatical, habla de la amalgama de bestias y la amalgama de hombres, y no necesariamente de la amalgama de hombres con bestias. Entonces, ¿cuáles eran las criaturas amalgamadas? Tengo la fuerte sospecha de que las bestias amalgamadas eran reptiles con características de mamíferos. El reino animal se divide en enormes categorías de animales. Entre los vertebrados están los peces, luego los anfibios, los reptiles y finalmente los mamíferos. Así que hoy en día existe una distinción anatómica muy clara entre un reptil y un mamífero. En cambio, en el pasado existía una tercera categoría tan extensa como cualquiera de las categorías de reptiles o mamíferos, que se denominan reptiles con características de mamíferos. Estos se encontraban en un punto intermedio. Su estructura craneal y demás características se situaban en medio camino entre las de un mamífero y las de un reptil. Ahora, toda esa categoría de animales ha desaparecido, solo se encuentra en el registro paleontológico. Entonces, ¿por qué no hay evidencia de que ninguna de esas criaturas haya sobrevivido? Y son criaturas bastante extrañas para haber sobrevivido. Bueno, no estaban en el arca, así que creo que eran la especie confundida. Y creo que los antediluvianos eran brillantes, tenían una ciencia tan avanzada que nosotros parecemos hombres de las cavernas comparado con ellos. Así que aquellos que creen que los antediluvianos eran cavernícolas, bueno, deberían reconsiderarlo. Probablemente tenían una tecnología mejor que cualquier cosa que tengamos nosotros. ¿Y qué lo demuestra? Existe algo llamado UpArt, artefactos fuera de lugar, y los encontramos por todas partes y nadie sabe qué son. Y algunos de ellos son tan tecnológicamente avanzados que no sabes qué hacer con ellos. Así que los metes en algún cajón de un museo. Así que sí, eran muy avanzados y probablemente tenían tecnología genética igual que nosotros. ¿Y dónde están hoy? ¿Qué nos dice la Atlántida? Que desaparecieron bajo el océano. ¿Dónde está la mayor evidencia del diluvio? Bajo el océano Pacífico. Ahí es donde tienes los cañones más grandes, las mayores evidencias de una catástrofe acuática. Así que probablemente estamos conduciendo nuestros autos con ellos. Probablemente son parte de los campos de petróleo y la materia orgánica que estamos extrayendo de la tierra. Así que sí, eran una raza muy avanzada y he leído mucho sobre algunos de esos temas y las arqueologías ocultas detrás de todas estas cosas. Y una raza muy avanzada, así que sí tuvieron amalgama y probablemente también amalgamaron animales con humanos y animales. Hemos hecho eso en el mundo de hoy. Quiero decir, pusimos genes humanos en tomates. Así que si podemos hacer eso, seguramente podemos hacerlo también al revés. Y una de las razones, según el espíritu de profecía, por las que Dios trajo el diluvio, es porque estos experimentos que hicieron, y si miras lo lejos que estamos en ese camino despreciable, entonces no hay razón para que Dios
no destruya este mundo en un futuro muy cercano. Respuesta larga, lo siento. Excelente respuesta. Agradecemos tu sabiduría y que compartas todo lo que tienes. Nuestra siguiente pregunta, y sé que estamos pendientes del tiempo, viene de Dixieda. Ella dice, he oído que no se nos permite usar pelucas, trenzas o cabello, pero tengo alopecia, lo que afecta mi confianza como mujer. ¿Seré expulsada del cielo por usar una peluca? Es algo muy personal. Sí, es una pregunta personal. Te entiendo perfectamente. Permíteme decirlo de esta manera. La Biblia dice que las mujeres de Sión son altivas. Entonces el problema es, ¿por qué haces algo? ¿Cuál es la razón por la que lo haces? Mi favorita es que algunas de estas damas israelitas eran amaneradas. Me divierte un poco la imagen que evoca esa forma de caminar de las damas, donde mueven las caderas de una manera particular, y el tintineo de esto y aquello es arrogancia. No tiene nada que ver con la situación de la que estás hablando. Y sabes, algunas personas tienen el pelo rizado naturalmente. ¿Serán excluidas del cielo? No, se trata de lo que sucede en el corazón. Y este es el problema. Y si tienes cierta condición o si por alguna razón te has sometido a algún tratamiento químico como quimioterapia o algo así y pierdes el cabello, entonces está perfectamente bien aumentar lo que has perdido, siempre y cuando no te haga arrogante ni te haga sentir superior a los demás. Es lo que sucede en el corazón, no lo que sucede en el exterior. Así que la sugerencia es que te vistas con pulcritud y no te adelantes a la moda. No te quedes tan atrás de la moda que parezcas idiota. Usa tu sentido común. Sé modesta y ten un corazón abierto a lo que está bien y lo que está mal. Así que los problemas de los que estás hablando ciertamente no te excluirán del cielo. Gracias, y gracias por tu franqueza con esa pregunta. Mucha gente tiene preguntas sobre esos adornos o esas cosas, y como dijiste, es una cuestión del corazón. Sí, entonces el Islam se basa en el primero de los dos testigos mencionados en la Biblia. Supongo que es Apocalipsis 11. ¿Cuáles son los dos testigos? Son el olivo, son el aceite de oliva. Y si lees en el Antiguo Testamento, ¿qué son? Esta es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son las dos divisiones de la palabra de Dios que tenemos? ¿No es el Antiguo y el Nuevo Testamento? Entonces, esas son las dos ramas de olivo y esos son los dos testigos. Y estos testigos deben ser silenciados. Deben ser silenciados porque exponen la hipocresía, la distorsión y las falsas teologías de quienes la practican. Así que esas son las dos ramas de olivo. Entonces, el Islam se basa en los dos testigos. Bueno, el Islam se basa en la antítesis de los dos testigos. La mayor antítesis es que el Islam niega la expiación de Jesucristo. Cristo nunca murió por ti. Y el cristianismo, bueno, los protestantes creen que la sangre del Cordero es lo que te salva, que Cristo murió por ti y cargó con tus pecados. El catolicismo enseña que cargas con tus propios pecados y pagas por ellos en un lugar llamado purgatorio. Así que el purgatorio es la negación de la expiación. Y los teólogos jesuitas te dicen directamente que no creen en la expiación. Cristo muere como el sacrificio perfecto y el ejemplo perfecto, pero no murió por ti. Tienes que pagar por tus propios pecados y por eso vas al purgatorio, a menos que puedas obtener una indulgencia del Papa. Así que tal vez deberías ver sus tweets. Estoy siendo un poco irónico aquí, pero así es. Entonces el Islam niega la expiación, niega la divinidad de Cristo, niega la filiación de Cristo y por lo tanto no está en armonía con los dos testigos.
al igual que el catolicismo, no está en armonía con los dos testigos. Y esa sería mi respuesta. Amén, amén. Queremos jugar un poco con usted unos minutos más y luego definitivamente los dejaremos ir. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy la advertencia de guerra Irán, Israel, Estados Unidos? Muy bien, como dije en una conferencia anterior, Irán son musulmanes chiitas y creen que sus mulas, su clero principal, provienen de una línea genealógica directa de Mahoma. Por lo tanto, son la máxima autoridad en términos de interpretación de la ley islámica y la estructura islámica, como la Sharia, por ejemplo. Así que el resto del mundo, o la mayor parte del mundo islámico, es sunita, lo que no significa necesariamente que tengas que tener esta línea directa. Así que la probabilidad de que te conviertas en un islamista militante más fanático es si eres de la línea chiita. Ahora, la mayoría de la gente en Irán es en realidad secular, no son realmente tan religiosos. Es una minoría la que tiene el control, al igual que en Israel. Quiero decir, el secularismo es la norma. Si vas a cualquiera de las ciudades costeras, verás que hay muy poca diferencia entre el comportamiento de quienes viven en Israel y quienes viven, digamos, en California. No hay diferencia. Así que sí, este tipo de pensamiento de que tienes una línea directa y que estás salvado por tu genealogía es inherente a muchas religiones. ¿Acaso el judaísmo no cree eso? Porque son del linaje de Judá. Son los verdaderos herederos. E incluso eso se cuestiona hoy en día. Los judíos de hoy no necesariamente provienen todos de ese linaje en particular. Provienen de muchos linajes que no tienen nada que ver con los semitas originales. Pero sea como sea, cualquier religión que afirme tener la verdad absoluta y la única correcta es una afrenta para quienes desean vivir en armonía en un entorno ecuménico. Así que hay que dejar de lado la doctrina. Y es por eso que todos los papas, incluido el Papa Francisco, han dicho consistentemente que no podemos basar nuestra sociedad en la doctrina. Tenemos que basarla en la tradición y en los puntos en común. Así que dejemos de lado la doctrina. Ahora, los reformadores siempre han dicho que no se puede dejar de lado la doctrina porque en el momento en que se deja de lado, se crucifica a Cristo de nuevo. Así que presten atención a la doctrina, dice la Biblia. El papado dice que no se le preste atención a la doctrina. Ahora, ¿a quién se supone que debo creer? Obviamente voy a optar por prestar atención a la doctrina e ignorar al usurpador que dice no se le preste atención a la doctrina. Y lo mismo ocurre en Irán. Irán, estando por encima, un escalón por encima, más alto en su ideología y en su linaje, no puede conformarse a esto porque ellos son el estándar supremo. Así que hay que deshacerse de ellos. Igual que habrá que deshacerse de los cristianos sabatarios porque dicen que su camino es el correcto y todos los demás están equivocados. Eso no es para el bien común. Hay que deshacerse de esa gente. Son beligerantes, son perturbadores de la sociedad, son perturbadores de Israel. Tienen que irse y este es el problema. Así que esta guerra es para deshacerse de esa mentalidad en particular y para que esa mentalidad entienda que si no se doblega ante el bien común, la única ruta que le queda es la eliminación. Eso es todo. Esta es una guerra religiosa. Todos los que ocupan un puesto de autoridad en el gobierno de Trump han proclamado públicamente que es una guerra religiosa. Bueno, supongo que esta pregunta podría ser una continuación de eso. ¿La Iglesia Católica inició la religión islámica? Gracias de antemano. Muy bien. Ahora, si dices que sí a esa pregunta, es probable que te prohíban.
En particular, una vez di una conferencia que se llamó La Conexión Islámica, donde intenté demostrar que ese era el caso si se observan todas las doctrinas centrales y cómo coinciden. Y recientemente tuve una discusión sobre el Islam junto con Martin, donde hablamos con Shabazz, que proviene de un entorno musulmán chiita, y tuvimos mucha reacción negativa dentro de la iglesia, porque hay personas dentro de nuestra iglesia que afirman que Alá es el mismo Dios al que servimos. Ahora, me permito discrepar con ellos. Puede que participen en concilios ecuménicos y que ocupen altos cargos en nuestra iglesia. Eso no me preocupa en absoluto. Pueden tener ese cargo si quieren. Pero mi Dios tuvo un hijo y ese hijo se llama Jesucristo y ese hijo murió por mí y ese hijo es quien me resucitará y ese hijo es Dios encarnado cuando estuvo aquí en la tierra y no voy a renunciar a ese Dios. Y si el Islam niega a ese Dios, entonces no es mi Dios. Luego tiene las mismas doctrinas en lo que respecta a la doctrina del infierno. Simplemente embellece el infierno de Dante y lo empeora un poco. Tiene un ángel que te arrastra por brasas ardientes, te arroja al infierno, te quema la piel cada día para que sientas el dolor nuevamente, te da una piel nueva a la mañana siguiente, te da una bebida de bronce para beber de una fruta que te quema las entrañas, para que tengas el mismo dolor, recibes un nuevo intestino para quemarlo de nuevo. ¿Qué clase de deidad es esa? Yo no tengo una deidad así, no aparece en la Biblia y no sirve a ninguna deidad de ese tipo. Por lo tanto, Alá no es mi Dios. No tengo ningún problema si quieren adorar a ese Dios. No tengo ningún problema con el Dios que quieran adorar. Pero yo los invitaría a descubrir quién es mi Dios. Quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca. Ese es el Dios al que sirvo, que no hace distinción entre hombre, mujer, blanco y negro, ni ninguna raza o credo de quien provengas. Quien lo acepta es aceptado con Él, y su reino será un reino eterno. Yo invitaría a cada musulmán a convertirse en cristiano, pero en un verdadero cristiano, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Siento que esto te tocó la fibra sensible porque lo dijiste antes. Siempre que Jesús es degradado o alguien intenta ocupar su lugar, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Si fuera tras bambalinas, podría testificar que he sido llamado a muchos consejos del Sanedrín y me han dicho que debo retractarme de mis palabras. Con el último, recibí otra carta de alguien que decía que iban a dar conferencias en contra de esto porque Alá es el mismo Dios al que servimos. Estas personas son libres de creer lo que creen. Algunos de ellos ocupan puestos muy altos en nuestro liderazgo, pero eso no convierte a todo el liderazgo en apóstata, porque hay muchos que no lo creen, solo que no lo expresan tan abiertamente. Ahora, si quieren creer eso, y si quieren enseñar que Alá es el mismo Dios que mi Dios, son libres de creerlo. No voy a impedírselo. Pero ciertamente no van a cambiar mi opinión, porque sé lo que enseña la Biblia, y a eso me voy a atener. Y si de vez en cuando hay que darles una buena reprimenda, que así sea. Sí, el chat está que arde con algunos amenes después de esa respuesta. Alabado sea el Señor. No sé cuántas preguntas más. ¿En cuántos problemas más quieres meterte? ¿De verdad quieres continuar con esto? Escucha, puedes meterte en tantos problemas como quieras aquí. Veo que dice descaradamente poco ortodoxo. Puedes interpretarlo como quieras. De acuerdo, entonces lo tomaré como está. Amén, amén. Ha habido mucha discusión sobre esto. Creo que es una buena pregunta. Algunas personas argumentan que el sello de Dios es el Espíritu Santo, no el sábado. Entonces, ¿podríamos decir que el sello de Dios es el sello de la verdad? Pregunta esta persona. El sello de Dios es estar tan firme en la verdad que no puede ser conmovido. Y solo hay 3 definiciones de verdad, y son: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tu palabra es verdad.
y la ley y todos tus mandamientos son verdad. Esas son las 3 definiciones. Así que estar firme en la verdad significa que no te vas a inquietar en la divinidad de Cristo, no te vas a inquietar en la validez de la palabra y no te vas a inquietar en los mandamientos de Dios, que son la base de su gobierno. Eso es lo que significa ser sellado por el Espíritu Santo. Amén. Esa fue realmente la mejor interpretación que he escuchado. Porque a menudo hablamos del sábado, que es definitivamente la verdad a la luz de la palabra de Dios, la ley de Dios. Por supuesto, es el sello de los mandamientos. Es aquel en el que lo reconoces como tu creador y tu redentor, y lo reconoces como tu rey, porque si lo reconoces como tu rey, entonces guardarás sus mandamientos. Bien, de acuerdo. Siguiente pregunta. Bien, entonces pregunta, con respecto a los enredos de la Iglesia y la ONU, ¿Walter cree que esta conexión no tiene consecuencias para los miembros en su conjunto? Es decir, que todos los miembros deben llevar... Bien, acabo de responder esa pregunta en un escenario en Australia hace poco y recibí muchas críticas y muchos mensajes diciéndome que estaba loco en esto, pero lo diré de nuevo porque realmente creo que lo que voy a decir es como es. Así que voy a por ello. ¿Cuál es mi posición sobre las Naciones Unidas? Bueno, vayan a Asalto Total. Hay una conferencia llamada la ONU y la Agenda Oculta. En ella se expone de forma bastante clara y directa que la filosofía de las Naciones Unidas es una filosofía luciferina basada en los escritos de Blavatsky y Alice Bailey, embellecida e impulsada por jesuitas como Pierre Teilhard de Chardin y otros de quienes la Iglesia Católica aparentemente quiere distanciarse sin distanciarse de él, porque una vez jesuita, siempre jesuita. Simplemente ha dicho claramente lo que ellos quieren decir en secreto. Así que esa es la filosofía de las Naciones Unidas. No es una organización que promueva la verdad. La mayor representación es la Bahá'í, que es una organización ecuménica. Y sé cómo se formaron las Naciones Unidas y quiénes fueron sus precursores. Y todas esas personas estaban junto con Charles Darwin, por ejemplo, primeros ministros del Reino Unido, etc. Estaban en organizaciones como el Gremio Fantasmal. Eran espiritistas, no eran representantes de Jesucristo, digan lo que digan. Esa es mi postura sobre las Naciones Unidas. ¿Cuál es mi postura sobre, digamos, el ecumenismo? Mi postura sobre el ecumenismo es ¿qué tienen en común la luz y la oscuridad? No creo que nuestra iglesia deba estar en el concilio ecuménico. ¿Está en el concilio ecuménico? Bueno, muchas de nuestras organizaciones están en el concilio ecuménico y he tenido enfrentamientos con estas personas. Me han prohibido la entrada en ciertos países porque voy en contra de ellos. He sido acusado por líderes del concilio ecuménico de nuestra propia denominación. A nivel gubernamental, me han acusado de asuntos de esa naturaleza. Así que no soy muy popular en esos círculos porque digo que ¿qué tienen en común la luz y la oscuridad? Y no puedes estar en un concilio ecuménico. ¿Puedes estar observando lo que hacen? Por supuesto que tienes que estudiar eso. Y yo mismo fui enviado a una reunión ecuménica como representante de nuestra iglesia. Y en esa reunión, que se celebró en un gran edificio del Senado, preguntaron quién estaría a favor de legislar sobre la moralidad en este país. Esto fue en Sudáfrica, y todas las manos se alzaron menos la mía, y me miraron como si fuera de otro planeta. ¿Dónde te has metido ahora? Y me preguntaron entonces, ¿cuál es tu postura? Y les dije, he sido enviado por mi iglesia para venir y escuchar lo que tienen que decir. No puedo votar sobre un tema en nombre de mi iglesia sin que mi iglesia haya tomado una decisión al respecto. No puedo hacer eso. Así que no voy a votar. Estoy aquí para escuchar y observar lo que dicen.
Pero permítanme hacerles una pregunta. Y entonces les hice la pregunta obvia. Si van a legislar sobre el domingo y me niego a respetarlo, ¿qué van a hacer? Y me dijeron, si eres parte de nuestra organización, tal vez podamos protegerte, pero si no lo eres, entonces no. Bueno, no necesito su protección, porque tengo una protección mucho mejor. Bien, dejemos eso de lado. No me importa sentarme en un consejo y escuchar lo que esta gente tiene que decir, pero unirme a su sociedad y participar en su toma de decisiones y hacer todo eso, eso va mucho más allá de lo que nos dicen las Escrituras. Eso es prostituirse con la ramera de Babilonia. Así que no puedo ser más claro. Ahora, mi iglesia, y dije esto también en Australia, decidió mi iglesia en una conferencia general en sesión que íbamos a ser parte de las Naciones Unidas, y la respuesta es ¿cuál? No, no hubo tal decisión. Ciertas personas en altos rangos, cargos o tal vez incluso ciertos comités, sin importar el nivel, decidieron hacer eso mediante votación, y la respuesta es probablemente sí, porque están involucrados en eso. Bueno, ese es su problema. Entonces, ¿qué hago al respecto? ¿Dejo mi iglesia porque alguien en un comité decidió algo que creo que no es bíblico? Y permítame ser franco. Creo que hubo decisiones de comités, digamos durante el periodo de COVID, que no fueron en interés del pueblo de Dios. ¿Voy a dejar mi iglesia porque un comité lo decidió? La respuesta es no, no voy a dejar mi iglesia porque se avecina un zarandeo. ¿Y quién va a hacer el zarandeo? No voy a ser yo. No seré yo. Será el testimonio directo el que hará el zarandeo. Y el vómito viene de la boca de Jesús. Él vomitará a quien no debería estar aquí. Y el espíritu de profecía lo deja muy claro y dice que si hay un ajuste que se necesita en la cima, Dios se encargará de ello. Ahora, nuestro problema es que Él está dormido en la barca. Hola Jesús, ¿por qué estás dormido en la barca? ¿No ves la tormenta que ruge a nuestro alrededor? ¿Puedes despertar, por favor? Perecemos y tú no haces nada al respecto. Bueno, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces deja que algo madure hasta el punto de pudrirse antes de intervenir. No creo que debamos estar en las Naciones Unidas, no creo que debamos estar en los concilios ecuménicos, pero si algunas personas en altos cargos hicieron esas cosas y me prohibieron hablar, que es el caso, eso no me impide hacerlo. Estaba en un país de Europa y el presidente me llamó y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que te han prohibido hablar? Le dije, sí, me han prohibido entrar en las iglesias. No me han prohibido hablar en un auditorio ni venir a este país. Pero, ¿y de qué vas a hablar? Y le dije, si quieres saberlo, ven y escucha. No me vas a impedir hablar en un auditorio. No voy a ser prohibido de hablar en un auditorio. Amén. Sí, así que esta es la situación. Dios hará los ajustes. Dios se encargará de ello. Lloremos entre el pórtico y el altar por todo el mal que se hace en Israel. Y esperemos que haya un buen resultado en lugar de uno malo. Esperemos que algunas personas vean la luz y hagan lo que es correcto a los ojos del Señor. Y sí, ese no es mi problema. Este es realmente el problema de Dios. Mientras mi iglesia como cuerpo en una conferencia general en sesión no haya decidido que somos parte de estos cuerpos y hayan declarado públicamente que no somos parte del concilio ecuménico, aunque algunos de nuestros líderes sean presidentes de concilios ecuménicos, ese es su problema. Mi iglesia no ha apostatado a nivel eclesiástico en estos temas. Estas personas, en lo que a mí respecta, son las que han apostatado. ¿Acaso no tenemos pastores que predican la evolución? ¿Debo dejar la iglesia porque hay personas que fueron presidentes de conferencias y presidentes de unión que predican, que dicen que la evolución es el camino a seguir o que el papado ha cambiado? ¿Debo dejar mi iglesia? No. Esperaré hasta que los expulsen o se conviertan y pongan sus cabezas en orden. Esa es mi respuesta. Hermoso. Muy bien. Bueno, supongo que esta puede ser la pregunta final. ¿Harías una entrevista con el pastor Tim Rosenberg? Ah, este es interesante.
Ya lo tuviste aquí antes. Es un tipo interesante. Sí, es un tipo interesante. Hay muchas partes que se superponen y haré entrevistas con personas, pero no quiero debatir la verdad. El debate es algo de lo que el espíritu profecía no habla favorablemente. Me gustaría afirmar la verdad y alguien más puede afirmar la verdad como la ve, como acabamos de hacer. Pero no iniciamos un debate, digamos, sobre lo que crees acerca del Espíritu Santo o lo que crees acerca de esto o aquello o lo otro o la evolución o esto. Para mí no es un tema de debate. Expondré mi caso, usted puede exponer el suyo y la audiencia puede elegir. Así que si no es en forma de debate, sino simplemente una declaración de lo que cree, no tengo problema. Me pondré en contacto con Tim si está dispuesto a tener un diálogo abierto como el que tuvo con Doug Wilson. La forma en que lo manejó fue realmente un diálogo abierto entre usted y Heritage and Hope. Simplemente un diálogo abierto sobre la perspectiva de Daniel 11 y la interpretación del Rey del Sur y el Rey del Norte. Creo que sería genial. Hay muchos temas dentro de esta iglesia donde no creo que sea absolutamente salvador verlo de una u otra manera. Y hay otros en los que no se puede transigir. No se puede transigir con los mensajes de los tres ángeles. No se puede transigir con el tema del anticristo. No se puede transigir con ninguno de ellos. Si quiere creer lo contrario, adelante, pero no va a cambiar mi opinión. Sí, amén, gracias por eso. Sí, algunas cosas no serán salvíficas por naturaleza, así que no necesitamos perder la cabeza por eso. ¿Podemos hablar un poco sobre Clash of Mind antes de que te vayas? ¿Qué están haciendo allí? He estado viendo algunos de estos episodios y es mucho trabajo el que están haciendo. Así que cuéntanos un poco más sobre tu ministerio, cómo puedes obtener apoyo para tu ministerio y algunas de las cosas que están haciendo. Bien, somos una organización totalmente sin fines de lucro. Nuestra filosofía es llevar los mensajes de los tres ángeles en todas sus formas al mundo. Intentamos en la medida de lo posible que estén disponibles. Dependemos totalmente de las donaciones y Dios es misericordioso y hemos podido hacer lo que estamos haciendo. Distribuimos Biblias, tenemos personas que van a áreas no alcanzadas, que van y llevan los mensajes de los tres ángeles. Distribuimos literatura del espíritu de profecía. Así que eso es parte de nuestra continua labor evangelística. Luego, por supuesto, tenemos los diversos programas que tenemos, que es La Verdad y Calle de Nuevo Profe. Y luego está el pastor Duplessis, que tiene 92 años y sigue en plena forma. Algunas de estas personas no se parecen durar para siempre. Así que sí, nuestra misión es llevar los mensajes de los tres ángeles al mundo. También dirigimos un instituto de salud donde enseñamos sobre estilo de vida. También tenemos una escuela de evangelización, un curso intensivo de un mes sobre qué son los mensajes de los tres ángeles, y eso se lleva a cabo 2 veces al año. Y eso es básicamente lo que hacemos. Y si tenemos un momento libre, entonces hacemos charlas públicas, reuniones campestres, actividades evangelísticas, cosas así. Es un programa muy ajetreado. Y Dios ha reunido a personas que tienen pasión y estoy muy agradecido por eso. Martín, por ejemplo, mi propio hijo que se ha adentrado en el mundo, tocaba en una banda de heavy metal, ahora es uno de los oradores, lo que demuestra que Dios escucha la oración. Es asombroso. Aleluya. Y tenemos a Marlowe, que es un erudito muy profundo sobre la verdad. Y lo bueno del núcleo es que no tenemos mucha variación en términos de nuestro pensamiento teológico. En ese nivel y en nuestros estilos de vida estamos de acuerdo. Eso no significa que todos estén en la misma página en términos de todos los demás. Pero más o menos creo que el mensaje que estamos tratando de transmitir es holístico.
pero el núcleo es llevar los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Alabado sea Dios. Amén. Puse un enlace en el chat para que vayan y apoyen a Clash of Minds Ministries y las cosas que están haciendo. Eso es muy amable de tu parte, gracias. Sí, El comentario que quiero destacar: Él es una gran bendición para nosotros los adventistas. Gracias, Walter, por tu amor a Dios y a la verdad. De verdad, este comentario no podría haberse expresado mejor. Gracias, qué amable. Sí, podemos ver claramente el poder del Espíritu Santo obrando a través de ti, a través de tu vida, y estamos muy agradecidos de que hayas venido a acompañarnos hoy. gracias. Este es un mensaje sincero. Gracias por tu amabilidad. Y hay más de 700 personas, lo cual probablemente sea pequeño en tu mundo personal, considerando a cuántas personas les has hablado. Pero para AMC eso realmente demuestra el impacto que tienes en las personas y en su caminar con Dios, y el impacto que tú mismo tienes. Cuánto aprecian cómo Dios se manifiesta en tu vida, en tus palabras y en la sabiduría que Dios te ha otorgado. Así que gracias. Son solo las 10 de la mañana. Logramos sacar a algunas de estas personas de la cama. No creo que haya nada especial en nosotros, pero creo que vienen aquí a escuchar lo que tienes que decir por la forma en que tu ministerio los ha bendecido. Así que agradezco al Señor por lo que ha hecho a través de ti, y el fruto se está viendo. Sé que ha habido muchos desafíos, ha habido algunas cancelaciones, pero también el Señor ha trabajado en medio de todo esto, y es muy obvio, y nosotros somos uno de ellos. Puedo decir con certeza que soy uno de los que ha sido tremendamente bendecido por tu contenido. A veces, cuando intento darle sentido a la locura que está ocurriendo, pienso, ¿qué tiene que decir Clash of Minds? ¿Sabes? Cuando voy allí y pienso, gracias Señor. A veces tomo parte de la idea para mis propios videos, así que tomo algunas cosas y luego regurgito eso porque realmente no entiendo la naturaleza del don que Dios te ha dado a ti y a tu investigación. Es simplemente enorme, pero aún más que eso, amo tu espíritu. Dices la verdad con amor, incluso cuando es ofensiva. Yo pienso, pero él está diciendo la verdad y no está enojado por ello. A diferencia de ese hombre que solo decía, arrepiéntete de tu pecado. Llamas al arrepentimiento, pero siento que cuando lo dices de esa manera, me hace querer arrepentirme en lugar de huir de Dios. Y eso es lo que amo de ti. Endulzas la verdad. Y al mismo tiempo la verdad siempre se dice con amor. Y aprecio eso de ti. Gracias. Y nadie se bautiza en Clash of Minds. Creo que el Señor tiene una novia y el Espíritu y la novia dicen, ven. Yo soy adventista del séptimo día y siempre le digo a la gente, sabes que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y si pensamos que es nuestro trabajo arrancar la cizaña, no es así. Es el escritor con el tintero. Era un ángel. Dios enviará a sus ángeles para arrancar la cizaña. Así que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar la verdad y dejar eso en las manos de Dios. Porque no puedo leer todos los motivos del corazón. Y no sé si alguien va a ser un Caifás o si va a ser un Aarón. Dejémoslo a Dios. Pero Dios tiene un movimiento y Dios tiene una iglesia. Y creo que esa es la iglesia adventista del séptimo día. Y sí, tiene sus problemas. Y sí, tiene mucha cizaña, pero también tiene trigo. Dios bendiga a su ministerio. Dios bendiga su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien dijo, predica a estos huesos muertos, profesor Walter White. ¿Pueden estos huesos vivir? Sí, hay esperanza. Hay esperanza. Señor, tú lo sabes. Muchas gracias. Soy tan bendecido y sabes, ¿podrías volver por favor? Eso es todo lo que te voy a pedir. Por favor, vuelve. Vamos a darte un par de meses. Te vamos a dar, pero eventualmente los correos electrónicos comenzarán a enviarse por esta encantadora esposa. Recibirás lo positivo y lo negativo, y no me importa en absoluto, porque la Biblia dice, ay de ti si todos los hombres hablan bien de ti. Así que me alegro mucho de que hay algunos que no lo hagan. Te hace saber que debes estar haciendo algo bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Realmente te lo agradezco. Queremos orar por Martin porque no pudo acompañarnos hoy y sabemos esto. No vamos a mencionar eso. Están pasando algunas cosas. Sí, necesitamos orar por él. Sí, y dile que le extrañamos. Queríamos escucharlo y me encanta su espíritu gentil. Es bueno verlos trabajando juntos.
El Señor te ha dado... ¿Cuál era el amigo que tenía Martín Lutero? Melanchthon. Sí, Melanchthon. El Señor te ha dado un Melanchthon. Sí, creo que Martin es un poco más fogoso que Melanchthon, pero necesitamos eso en los tiempos, en los tiempos que vivimos. Sí, estamos pensando en él. Tenemos que orar por él. Sí, lo bueno es que tengo una esposa en el ministerio, así que ella es mi Melanchthon. Gracias. Muy bien. Bueno, nos gustaría tener una palabra de oración por ti y también por tu ministerio. Oremos. Padre, te agradecemos mucho el tiempo que pasamos juntos para escuchar la sabiduría que le has dado a tu siervo y gracias por su disposición a compartir e iluminar las mentes del pueblo de Dios. Padre, oramos no solo por él, por su ministerio, por su salud. También queremos orar por Martin para que lo bendigas en su ministerio, fortalécelo en todas las áreas de su vida. Sabes lo que está pasando. Te entregamos este asunto, Padre Celestial. Y Señor, oramos por Clash of Minds como ministerio para que sigas usándolos de una manera muy poderosa para llegar a los corazones del pueblo de Dios. No solo informan la mente, sino que también inspiran el corazón. Oramos para que estos ministerios no solo nos enseñen estas cosas que están sucediendo en nuestro tiempo hoy, sino aún más nos acerquen más al Cordero de Dios, que es el único que quita los pecados del mundo. Bendice al profesor Walter White. Sabes que tiene una agenda ocupada, muchos viajes y mucho que hacer, pero Padre, simplemente los ponemos en las palmas de tus manos. Bendice los corazones del pueblo de Dios, aquellos que pueden escuchar esta conversación, que tomemos lo que hemos aprendido hoy y lo apliquemos en nuestras vidas. Es nuestra oración, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Y profesor, le voy a pedir que diga una oración final. Sé que todos en línea, incluyéndome a mí, seríamos bendecidos si oraran por cada uno de nosotros mientras continuamos estudiando y preparándonos para estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Padre Celestial, quiero agradecerte por ministerios como Advent Media Connect, James, Andrea y todos los que tienen el corazón para llevar el mensaje final de advertencia a un mundo moribundo. Es un gran privilegio servirte. No siempre es fácil. Los vientos suelen ser fuertes. El agua se precipita por el costado del barco y a veces nos preguntamos si estás durmiendo. Pero lo hermoso de esa historia es que inmediatamente estaban al otro lado. Eso también sucedió en numerosas ocasiones. Puede sacarnos de ciertas situaciones, dejarnos en ellas, pero hay lecciones en todas estas historias y oro para que las interioricemos. ¿Y quiénes somos nosotros para no estar sujetos también a lecciones? ¿Por qué deberíamos ser excluidos del perfeccionamiento y el cincelado que tienen lugar fuera de la cantera? Así que oro por estos ministerios y oro por las personas involucradas. Y te ruego que los talles y les des forma para que encajen perfectamente en ese templo que estás erigiendo. Esa casa espiritual que permanecerá para siempre como monumento a tu sacrificio. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de tu gran plan y que llegue a su fin en el clímax de la historia muy, muy pronto. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, doctor. Eso fue genial.